favor, acompáñenme a orar. Amén. Querido Padre, Dios mío, gracias de todo corazón por poder estar juntos como familia. Gracias por mis hermanos y hermanas tomarse el tiempo de sus días y de su día ajetreado, muchos trabajando desde casa o aún trabajando fuera. Tomen el tiempo para estar acá reunidos. Padre, gracias por poder vernos unos a otros, poder conectarnos, así sea virtualmente. Padre, gracias que tú eres nuestro Dios celestial, que tú eres nuestro Padre celestial, santo, perfecto, amoroso y compasivo, aun cuando nos equivocamos y fallamos y pecamos. Tú estás allí, Señor, en tu trono de amor para recibirnos con misericordia cuando más te necesitamos, Padre. Señor, te rogamos esta noche por todos aquellos que sufren, todos aquellos que están pasando momentos difíciles en sus vidas, sea financieramente, de salud, emocionalmente. Te rogamos que estés con ellos, por favor, con cada uno de mis hermanos y hermanas, acá en Chile, en Viña del Mar y en todas partes del mundo, Padre, por favor. Ayúdanos a hacer luz, estemos donde estemos en casa o salgamos, que seamos luz, Padre. Acompáñanos esta noche, por favor, que aprendamos mucho de ti, de tu palabra. En el nombre de Dios Jesús te lo pedimos todo. Amén. Aprendiendo sobre siervos que cuidan los ancianos, la vez pasada que estuvimos juntos, y hoy vamos a continuar con este tema de los siervos que cuidan. Entonces, saquen notas, saquen sus Biblias, vamos a ver muchas escrituras, así que espero que puedan anotar todas las escrituras que vamos a ver y después las puedas revisar. Amén. Bueno, voy a hacer un pequeño repasito. Habíamos visto que todos somos sacerdotes, ¿verdad? Aunque Dios siempre ha escogido hombres para dirigir a su pueblo, también Él quiere que todos y cada uno de nosotros seamos sacerdotes. Somos un reino sacerdotal. Cada uno de nosotros somos un sacerdote que muestra a Dios, ayuda a otros a redimir sus pecados, intercede por otros y ayuda a los necesitados. Eso es lo que hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento y es lo que Dios espera para todos nosotros también ser. También vimos que el anciano trabaja en equipo. Y Dios diseñó en su inmensa sabiduría que el liderazgo de la iglesia fuese un equipo y no un solo hombre a la cima de la montaña dirigiendo todo, sino más bien un equipo, un grupo, apoyándose unos a otros. Y eso es lo que Él desea. Entonces el anciano que estamos estudiando ahora o el evangelista que lo estudiamos antes, trabaja en equipo con el maestro y aún con los diáconos de la iglesia. Amén. Y trabajan no para ellos, no para su vanagloria, sino para preparar al pueblo para obras de Dios, para obras de servicio y que edifiquen la iglesia. Entonces, bueno, la semana pasada hace 2 semanas empezamos con este tema de los ancianos. Definimos qué es un anciano, vimos las cualidades de un anciano y había un par de cualidades de ellas que teníamos que profundizar más, que es la familia del anciano. Pero si se acuerdan, vimos que un anciano es alguien que es mayor de edad en la congregación, alguien que cuida y alguien que dirige. Esas son como las 3 palabras que describen un anciano en la Biblia: presbíteros o presbíteros, episcopos y poimen. ¿Okay? Son las 3 palabras que describen un anciano y por ende describe la responsabilidad del anciano, que es cuidar y dirigir. Cuidar, velar y dirigir, proteger. En las cualidades del anciano vimos o leímos 1 Timoteo 3 del 1 al 7 y 1 Tito 1 del 6 al 9, que son las 2 listas más exhaustivas que tenemos de cualidades de un anciano cuando Pablo le indica a Timoteo, le da dirección a Timoteo de cómo nombrar ancianos en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, y le escribe a Tito también y le da consejos y dirección de cómo nombrar ancianos en la isla de Creta. Y vimos en mapita que eran 2 lugares diferentes y todo eso. Y obviamente, si ven en la cualidad, algo primordial en un anciano es que tenga una vida intachable, irreprochable, que sea fuera de reproche, que no tenga tachas sus vidas, ¿no? Que no tenga algo que reprocharle a esta persona por su manera de vivir, su conducta, su manera de hablar, que en todo sea un ejemplo. Eso es lo que significa esa palabra, que está en ambas cartas, ¿no? Timoteo y Tito. Vimos que tiene que ser un hombre moderado, sensato,
respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero. No quiere decir que no se puede tomar una copita de vino, pero no ser un borracho, ¿no? No pendenciero o peleón, andar peleando con todo el mundo. O buscando peleas, es lo que más se acerca a la traducción. Ni amigo del dinero o amigo de ganarse dinero mal habido o de mala forma. Más bien amable y apacible. Debe gobernar bien su casa. Vamos a hablar de los hijos en un momento. No debe ser un recién convertido, sino alguien que ya haya caminado su vida espiritual, su vida cristiana, ya ha pasado por altas y por bajas, ¿no? Y que hablen bien de él también fuera de la iglesia. Y en Tito habla que no debe ser arrogante. Voy a leer las que son diferentes. Ya en Timoteo dice no ser borracho ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas, debe ser hospitalario. Se repiten algunas cosas, ¿no? Amigo del bien, sensato, se repite justo, santo, disciplinado. Quizás era más necesario en Creta que fueran disciplinados que en Éfeso, no sé. Debe apegarse a la palabra fiel, puede exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se le opongan. Parece que en Creta había gente bien terca que se oponía a la palabra de Dios o el evangelio más que en Éfeso, puede ser, ¿no? Entonces, bueno, entendemos esas cualidades, creo que cada una de ellas es bien en su palabra, como lo describe, se entiende de qué está hablando Pablo. Que estas dos listas se deben ver como cualidades y no como calificaciones. No vamos a darle a un hermano del 1 al 7, sino es más las cualidades de su corazón. Se está esmerando y está poniendo todo su corazón por ser este tipo de hombre para Dios. Amén. Ahora, hay un par de cualidades que se repiten en ambos lados. Se habla de ser esposo de una sola mujer y se habla de cómo deben ser los hijos del anciano. Entonces vamos a hablar de esas dos porque estos son temas de controversia, son temas muy debatidos. Y entonces lo que yo he hecho básicamente, y ya lo he hecho por varios años, es estudiar diferentes recursos, diferentes teólogos, diferentes comentaristas, a diferentes evangelistas, maestros de nuestras iglesias también, libros que se han escrito al respecto. Y entonces quiero compartir esas convicciones con ustedes con respecto a estos dos temas. ¿Qué significa ser esposo de una sola mujer? ¿Y qué significa que los hijos sean creyentes? Amén. Entonces vamos a empezar con este tema de una sola mujer. En 1 Timoteo 3.1 y en Tito 1.1 habla de que el anciano debe ser esposo de una sola mujer. Y tenemos tres posibilidades, tres alternativas en lo que eso significa en el idioma original. ¿Cuál fue la intención de Pablo al escribirle a su audiencia? Y siempre tienes que pensar así cuando leas la Biblia. No que me quiere decir en el 2020, sí nos quiere decir algo en el 2020, pero ¿cuál fue su intención original cuando escribió estas cartas? Las tres posibilidades son, bueno, número uno, estaba diciendo que un anciano debe ser monógamo, ¿verdad? No debe practicar la poligamia, no debe tener múltiples esposas a la vez. Esa es una alternativa a lo que quería decir Pablo. Otra alternativa de lo que quería decir Pablo podría ser que jamás se haya divorciado el hermano, que en toda su vida tuvo solamente una mujer, una esposa, toda su vida, antes o después de ser cristiano. Y la tercera opción, que quizás Pablo quiso comunicarle a la iglesia, es que el hombre que quiera ser anciano, que pueda ser anciano, sea fiel a su esposa, que no la engañe, que no le sea infiel a la esposa. Entonces vamos a analizar estas tres opciones, a ver cuál de ellas es la que Pablo en verdad quería comunicar. Bueno, primero que nada, veamos la monogamia, por ejemplo, ¿no? Ese podría ser la primera posibilidad. Esta posibilidad quiere decir que si alguien practica la poligamia está descalificado. ¿Ok? ¿Se entiende? Es la interpretación quizás más literal de la frase, pero hay una inconveniente, que es improbable que eso haya sido lo que quiera decir Pablo, ya que la poligamia de por sí se consideraba inmoral en la sociedad grecorromana. Entonces, ningún discípulo
Ningún discípulo podía, ninguna persona podía ni siquiera bautizarse si practicaba la poligamia. Entonces, ¿qué te diferencia de un discípulo y alguien que va a ser anciano entre los discípulos? Entonces, lo más probable es que esto no haya sido lo que Pablo quiso comunicar, porque ni siquiera una persona podía llegar a ser discípulo si tenía múltiples esposas. ¿Ok? Entonces, veamos la otra alternativa. Bueno, jamás se ha divorciado. Toda su vida solo tuvo una sola mujer. Bueno, veamos acá. La pregunta es, bueno, jamás se ha divorciado. ¿Y qué pasa antes y después de ser discípulo? ¿Qué pasa si se divorció antes de ser discípulo, que no conocía a Cristo, se hizo discípulo, conoció a Cristo y entonces se casó? ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Sabes? La Biblia habla de que somos una nueva creación. En 2 Corintios 5:17 habla de que toda persona bautizada es una nueva creación. Entonces, si somos una nueva creación, ¿cuenta para nuestro servicio en la iglesia lo que hicimos antes de ser discípulos? ¿O somos una nueva creación? Eso es una pregunta. También la escritura, según Pablo y según Jesús, permite el divorcio en la iglesia, aunque Dios lo odia, en circunstancias excepcionales. Jesús dijo que a menos que sea por inmoralidad sexual, no te divorcies. Pero si hay inmoralidad sexual de una de las partes, puede haber divorcio. No es lo que Dios prefiere. Dios preferiría que se perdonaran y estuvieran juntos para siempre. Pero si hay inmoralidad sexual y una persona no se quiere arrepentir, puede haber divorcio. Igual lo dice Pablo en 1 Corintios 7, del 12 al 16. Entonces, no es que es antibíblico divorciarse. Entonces, ¿es esto lo que está diciendo Pablo? Y acordémonos que el primer requerimiento para un anciano es ser intachable. Entonces, si el primer requerimiento es ser intachable, la pregunta es, en la iglesia, entre los hermanos, la forma en que vive este potencial anciano o esta persona que quisiéramos que fuese anciano, tiene una vida intachable. ¿Es su situación marital algo que le da una mancha a su carácter como hombre? ¿O si se divorció, fue algo fuera de su control y no mancha su carácter? Eso es para preguntarnos, ¿no? Yo no creo que Pablo estaba diciendo que jamás te pudiste haber divorciado. Ahora, si antes de ser discípulo te divorciaste y te hiciste discípulo y te casaste después de ser discípulo, o te tuviste que divorciar por un caso de inmoralidad sexual, que no fue de tu parte, evidentemente, de la otra persona, digamos de la esposa en este caso, entonces eso no te descalifica para ser anciano, siempre y cuando que tú seas un hombre intachable. ¿Ok? Ahora tenemos la próxima opción, que Pablo quiso decir que en verdad el hombre fuese fiel a su esposa. Bueno, Pablo promueve la soltería en 1 Corintios 7:1 y aprueba el nuevo matrimonio en 1 Corintios 7:39. Tiene conexión con lo que hablamos antes. Pablo está promoviendo más que todo es la fidelidad en la relación matrimonial. El hombre de una sola mujer es el hombre casado que no ha comprado los valores del mundo. Es un hombre que no engaña a su mujer de ninguna manera, de ninguna forma en su corazón. Entonces, y en esto es un ejemplo. En esto es un ejemplo en la congregación, en esto es un ejemplo entre los hermanos, entre la familia de Dios. Es un hombre fiel a su esposa. Y de todos los comentaristas que estuve estudiando, que he estudiado en estos años, aunque estuve repasando en esta semana, Douglas Jacoby, Gordon Ferguson,
también obviamente conversando con David Hernández, con otros maestros de nuestras iglesias, leyendo diferentes comentarios bíblicos, esto es lo que más se acepta en como lo que Pablo le quería comunicar a Tito y a Timoteo. Busca hermanos en la congregación que sean fieles a sus esposas. Entonces esa es la conclusión, en verdad, a la que he llegado, a la que hemos llegado muchos en Estados Unidos, y honestamente hemos nombrado ancianos en Estados Unidos basado en esta categoría, en que el hermano sea fiel a su esposa y no necesariamente que nunca se divorció o que, bueno, obviamente la poligamia no la hemos ni siquiera analizado ni aceptado. Entonces, esa es la conclusión a la que llegamos con este tema de una sola mujer. Al final, puedo abrir para preguntas y respuestas, como hice la última vez. Esposo de una sola mujer significa fiel a su esposa. Amén. Obviamente, si el anciano llegase a dejar de ser fiel a su esposa, pues eso sí lo descalificaría de seguir siendo anciano, evidentemente también. ¿Ok? Bueno, miremos este tema de la esposa del anciano. Sé que nombramos hace 2 semanas me preguntaron sobre la esposa del anciano y lo quise mencionar porque es una cualidad también para nombrar ancianos. No vamos a hablar del rol de la mujer ahorita, sino más bien la calificación o la cualidad del anciano o las calificaciones para nombrar al anciano. Y también tiene que ver con nada más los hijos, pero también con la esposa. Ahora, de la esposa del anciano no hay dirección en la iglesia, en la Biblia, perdón. No hay una escritura que diga la esposa del anciano debe ser. Pero lo que sí hay es una dirección sobre la esposa de los diáconos. Ahora, eso quiere significar muchas cosas y lo vamos a hablar después cuando hablemos del rol de la mujer, pero lo que hemos estudiado, y con Douglas Jacoby lo hemos estudiado, es que la mujer no puede ser nombrada anciana como obispa, pastora, oficial, título oficial de la iglesia. Pero una mujer sí puede ser una diaconisa. Y eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante con más profundidad cuando estudiamos los roles de la mujer. Pero con respecto a cómo debe ser la esposa del anciano, bueno, si a la esposa del diácono se le pide en 1 Timoteo 3:11 ser honorable, no calumniadora, sino moderada y dignas de confianza, eso está sacado justo de 1 Timoteo 3:11, entonces la esposa del anciano también debe ser honorable, no calumniadora, moderada y digna de toda confianza. No le vamos a pedir menos estándar a la esposa del anciano que a la esposa del diácono, ¿cierto? Pero también hay otras escrituras que describen cómo debe ser una discípula, una mujer cristiana, una mujer que honra a Dios. 1 Timoteo 2:9 dicen, visten decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Entonces la esposa del anciano debe ser un ejemplo entre las mujeres de la iglesia, entre las hermanas de estas escrituras. Debe ser el ejemplo a seguir de estas escrituras. Y también Efesios 5:22 y 1 de Pedro 3:1, que le pide a la esposa ser sumisa y respetar a sus maridos, a su marido. Entonces, la esposa del anciano debe ser un ejemplo en todas estas cosas. En la sumisión a su marido, en respetar a su marido, en la forma en que se viste, en la forma en que habla, en sus buenas obras y en cómo sirve a Dios, en su recato, en su modestia. Amén. Entonces, la conducta de la esposa puede desacreditar a un hermano del rol de anciano. Por tanto, el carácter de la esposa también debe ser tomado en cuenta a la hora de nombrar a un hermano anciano, obispo, presbítero para la congregación. Amén. Otro tema de las cualidades son los hijos del anciano. Ok, habíamos hablado que también es un tema álgido, ¿no? 1 Timoteo 3 y en Tito 1 dice que los hijos deben ser obedientes en Timoteo, en la carta de Timoteo,
Y en la carta de Tito dice que deben ser creyentes. Entonces, ¿cuál es? Obedientes, creyentes, ambas, ¿qué significa? Bueno, la palabra original en el griego usada por Pablo, tanto en la carta que le escribió a Timoteo, tanto la carta como le escribió a Tito, es la palabra pistos. Esta es la palabra original, así se escribe. La ortografía fonética es pistos. Y la Reina Valera, aparece en la Reina Valera, por ejemplo, 48 veces la misma palabra pistos, como fiel, 16 veces como fieles, una vez como creen, una vez como creyente y una vez fielmente. Entonces, si ustedes buscan en cualquier, o uno pueden hacer un Google search, ¿no? Una búsqueda de Google. ¿Qué significa la palabra pistos en el griego? Y es fiel, confiable, fidelidad. Y aquí otras referencias de cómo se usa en el Nuevo Testamento, por ejemplo, aparece 3 veces a cristianos en Lucas 16, en 1 Timoteo 4:12, es usada la palabra pistos, 10 veces a no personas. Por ejemplo, la palabra pistos se usa también para el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es fiel, es confiable. 15 veces se usa a deidades, a Jesús, a Dios. Dios es fiel, Jesús es fiel. Se usó para Moisés, ¿no? Moisés fue fiel a Dios en Hebreos 3:5. Entonces, las veces que se usa más en el Nuevo Testamento como la palabra fiel, más que la palabra creyente o discípulo. Pero bueno, vamos a llegar allá en un momento. 3 posibilidades para qué significa ser hijos del anciano, creyentes o obedientes. Una traducción, que es la traducción que más se usa, es fieles. Otra, Mateo 18:1-6, usa pistos y dice, niños vengan a mí. Podría decir, bueno, niños con un corazón que quieren acercarse a Dios, una fe de niños. O puedes decir, bueno, entonces tomamos que es la palabra creyentes y lo asumimos que es discípulos bautizados. Que los hijos de un anciano tienen que ser discípulos bautizados. Bueno, analicemos esto. La conversión, primero que nada, en Juan 1:12-13 y en otras escrituras, es algo sobrenatural. Es algo que Dios da al ser humano. Nosotros estudiamos la Biblia con personas, pero no es que se bautizan porque nosotros, o sea, el acto lo hace Dios, el arrepentimiento lo otorga Dios. Dios es el que da a la persona esa conversión, no nosotros, ¿verdad? Nosotros nada más los llevamos en el camino para que Dios los convierta. Entonces, si tomamos la opción 3, ¿deben todos sus hijos ser bautizados o solo algunos? O sea, si tomamos la última opción que vimos, que deben ser hijos creyentes, significa que los hijos sean discípulos bautizados. Si tomamos esa opción, entonces la pregunta es, ¿deben todos los hijos ser bautizados? Si tengo 5 hijos, entonces alguno de ellos o uno de ellos nada más, ¿qué hacemos con esto, no? Si su hijo se bautiza a los 14 años y se va a los 40 años de la iglesia, ¿descalifica al anciano? Si eso tomamos la opción 3, ¿no? ¿Y cómo evaluamos mejor 1 Timoteo 3:4? Que dice que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. ¿Cómo lo evaluamos mejor? ¿Con hijos pequeños de 5 a 10? ¿O solo con hijos de, qué sé yo, de 15 en adelante, de 14 en adelante, que pudieron bautizarse, porque no vas a bautizar a un niño de 5 o 10 años? ¿Cómo evalúas mejor que el hermano tiene hijos que le obedecen en su casa? Esas son las preguntas que tenemos que hacer a la hora de ver a qué se refiere Pablo cuando le dice a Tito, escoge hombres o nombra ancianos que tenga hijos creyentes. ¿Está hablando de discípulos bautizados o está hablando de hijos fieles? Bueno, si Pablo quería decir que fueran discípulos bautizados, entonces ¿por qué no usó otras palabras? ¿Por qué no usó la palabra matetes, que es la palabra discípulos? ¿Por qué no usó la palabra cristianos, que es la palabra cristiano? ¿Por qué no usó estas palabras? ¿Por qué usó la palabra pistos? Y en ambas cartas escogió la misma palabra.
fiel. No la palabra discípulo, no la palabra cristiano en el griego. Entonces, las escrituras también ponen un énfasis en hijos obedientes y confiables, aun cuando no sean discípulos. Sabes, tus hijos en tu casa, nuestros hijos de 4 años, de 5 años, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, pueden ser obedientes y fieles a sus padres o no. Ah, no, queremos que sean obedientes y fieles solo cuando se vayan a bautizar y antes pueden ser un desastre. No, tú puedes ver un niño de 4 años que obedece a sus padres. Tú puedes ver un hijo de 5, 6, 7, 10 años que es obediente o es un rebelde o le falta el respeto a los padres o les tiene respeto. Tú lo puedes ver en su casa. Tú puedes ir y ver cómo son sus hijos, ¿no? Entonces yo creo que el énfasis, en verdad, todos los comentaristas que he estudiado, los análisis bíblicos que he visto, el mismo Douglas Jacoby, David Hernández, diferentes maestros, están de acuerdo con esto, que el énfasis de Timoteo y Tito, de esas dos escrituras, es de hijos obedientes y fieles, y no necesariamente discípulos bautizados. Hijos creyentes, entonces, se refiere a hijos fieles a sus padres, no hijos que son discípulos bautizados, que ya hicieron ese compromiso para toda su vida. Y eso se puede ver. Se puede ver si un hijo es rebelde, si un hijo no es rebelde, si un hijo es fiel o no es fiel, si es respetuoso o no respetuoso, si obedece. Es más, la escritura de Timoteo dice que no tengan acusaciones de que viven una vida desenfrenada, también dice la escritura. Perdón. Entonces el énfasis acá es ese, hijos fieles. Entonces la conclusión que llegamos cuando dice que para que un hombre sea anciano necesita hijos creyentes o hijos obedientes, como dice en Timoteo, es que sean hijos fieles, hijos pistos. Amén. Entonces las conclusiones que llegamos con respecto a la esposa del anciano y los hijos del anciano. Entonces ahorita voy a abrir un momento, quisiera tener un tiempo de preguntas y respuestas. Entonces voy a abrir acá un momento los micrófonos. Ok, Gabriel tiene una pregunta. Sí, Gabriel. ¿Aló? Sí, no me quedó tan claro cuando un anciano tiene distintos hijos, por ejemplo, tiene 3 hijos que son discípulos y uno a lo mejor fue discípulo y decidió tomar otro camino, pero Ok. 3 de sus hijos son discípulos. Ok. En ese caso, ese hijo que no es discípulo, ¿deshabilita a la persona para ser anciano? Muy buena pregunta. Y eso sí lo habíamos un poquito acotado ahí. O sea, vamos a suponer que esta persona dejó la fe o está divagando en su fe y ya evidentemente estamos asumiendo que es mayor, porque si se hizo discípulo y dejó de ser discípulo, bueno, ya es un poco mayor. Claro. Quizás ni siquiera viva en la casa con sus padres. Eso no, de lo que hemos estudiado, no desacredita o le quita al hermano de ser anciano, porque es mientras tú tengas la tutela de tus hijos en tu casa. Y de nuevo, no estamos hablando de que, sí, porque la fe es individual también, ¿no? Tú y yo como padres no podemos controlar las decisiones que toman nuestros hijos, pero sí que ellos sean fieles y obedientes a sus padres, eso sí, depende de nosotros, cómo lo hemos criado, cuánta confianza le hemos dado a los hijos, ¿no? Porque el papá que es autoritario y honestamente rudo con sus hijos, tiene hijos rebeldes. Algunos de nosotros fuimos hijos rebeldes por esa razón. Entonces, no toma un padre amoroso tener hijos que no son rebeldes. Y eso se ve en la casa. ¿Alguien más? Alguien dice que Francis levantó la mano. Francis, voy a buscarlo acá. Francis, las manitos levantadas deberían estar por acá. Pero está escrito en el chat. Ah, está en el chat, no está en... A ver. Voy a tratar de conseguir ayuda y poner un par de co-hosts para que me ayuden a buscar a las personas que levantan la mano. Papi, Hugo tiene una pregunta. Hugo tiene una pregunta. Ah, ¿la escribiste en el chat, Hugo?
¿Cuál es la pregunta? ¿Me la puedes decir? Dice, la condición es que el hijo sea obediente a sus padres, pero pueden vivir como no discípulos. ¿Puede ser anciano? Obediente a sus padres, pero no ser un discípulo de Cristo todavía. Por ejemplo, María José o Anabel no son discípulos de Cristo todavía. Pero bueno, no lo voy a decir yo, pero quizás otras personas podrían decir que María José es obediente a sus padres o Anabel es obediente a sus padres y es respetuosa. Si es así, aunque no están viviendo como unos discípulos de Cristo, no han hecho su compromiso todavía, no descalificaría a César, por ejemplo, de ser anciano o a mí, si yo estuviera listo en ese caso. Pero la Biblia sí es clara, si los hijos pueden ser acusados de una vida desenfrenada, creo que dice, entonces evidentemente eso sí descalifica a la persona para ser anciano. Ya. ¿Aló? Hola, gracias. Hola, Francis. Hola. ¿Ahora me escuchas? Sí, te escucho. Sí. La pregunta que yo tengo es, cuando dice en Mateo 19, les digo que excepto que en causa de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. ¿Él está hablando de otra persona o él está hablando de la persona que se divorcia? Wow, ese es un tema bien profundo, el tema del divorcio y el recasamiento. Esa es otra clase que tenemos que hacer porque es un tema bien profundo y no es así tan sencillo. Pero en el tema del anciano, ¿okay? Si el anciano se divorció de su esposa, porque la esposa del anciano, si el hermano o el discípulo, perdón, se divorció de su esposa porque ella le fue infiel, se puede volver a casar. Es lo que enseña Pablo también y lo que está enseñando Jesús. Ahora, si se divorció antes de ser discípulo y después se hace discípulo, bueno, es una nueva creación. Pero de que ¿qué sucede en ese caso cuando se divorcian y se puede volver a casar y cuándo y con quién? Eso es todo un tema que tenemos que tratar más adelante, el tema del divorcio y el recasamiento. Es otro tema anexado a este, pero es otro tema que tenemos que tratar más profundamente. Pero hablando del tema del anciano, específicamente su calificación, ¿te quedó claro eso? Sí, pero te digo que cuando él dice que el que se divorcia de su esposa, ¿él representa el discípulo o quien que se representa o otra persona que no es discípulo? Bueno, Jesús le está hablando a todos ahí, evidentemente. Sí, a todos los El que se divorcia de su esposa y se casa con otra. Pero tiene una condición, ¿no? A menos que sea por Paul, sí. infidelidad. Ok. Gracias, Nelson. Súper. A ver, los pinos tienen una mano levantada. Hola, ¿se escucha? Hola. Una consulta. Si hay un hermano que es viudo y tiene hijos que igual están yendo a la iglesia, ¿él puede ser nombrado anciano? O si él era anciano y después quedó viudo, ¿él puede seguir empleándose como anciano, asesorando o ayudando a la iglesia? Buena pregunta. Lo que hemos estudiado son dos cosas. Uno, que la persona sea intachable. Es lo primero que hay que tener en la mente, ¿no? Intachable. Y lo segundo es, ¿por qué Dios dice y hace énfasis en que sea esposo de una sola mujer? ¿Por qué esposo? ¿Por qué dice la Biblia, si no puedes llevar bien tu casa, no puedes dirigir la iglesia de Dios? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? ¿No? Pensemos en qué es lo que quiere comunicar Dios. Y lo que hemos estudiado es que lo que Dios quiere comunicar es que el hombre que sea anciano tiene que ser capaz de compadecerse y relacionarse con todos en la iglesia. Entonces, si a una persona nunca se ha casado, oye, va a ser difícil compadecerse, ¿no? Y saber lo que es criar muchachos, cambiar pañales, ¿no? Ser fiel a tu esposa, etc.
Entonces, si una persona enviudó, ya después de 30, 40 años casado, ya sabe lo que es eso, ¿no? Ya pasó por ahí. Puede compadecerse. Entonces, yo no creo que eso lo descalifica. Y podría volverse a casar también. Eso es lo que hemos estudiado. Sí. No, pero... Súper. ¿Alguien más? No. Ok. ¿Ahí se escucha? Sí. Ya. Nosotros tenemos dos preguntas. Una relacionada con el tema de el anciano. ¿Quiénes lo designan en este momento al anciano? Porque hemos visto en la Biblia que eran los apóstoles los que designaban ancianos en la iglesia, por lo menos en algunas partes de la escritura. Y ahora hay muchas religiones que se autodefinen hasta apóstoles, o sea, pero ¿quién en este momento, por ejemplo, en la iglesia nuestra, quién designa a un anciano dentro de la iglesia? Y otra consulta es si el anciano está como por sobre el evangelista o es un consejero del evangelista. ¿Cuál es el rol que tiene con el evangelista? Porque también son como bien importantes los dos cargos. Muy buena pregunta. La primera pregunta la vamos a contestar cuando veamos el tema de nombramiento de ancianos, que es lo que viene después de lo que hemos explicado. Y ahí vamos a explicar exactamente cómo es ese proceso y todo y qué dice la Biblia al respecto. Con respecto a su segunda pregunta, que sí lo hablamos ya, ¿te acuerdas que hablamos del equipo de trabajo? Jesús constituyó evangelistas, ancianos, maestros, y aún diáconos, en otra escritura menciona, para la edificación de la iglesia. Entonces, funcionan en equipo. ¿Dirige el evangelista o dirige el anciano? Sí, sí. ¿Está el evangelista sobre el anciano o el anciano sobre el evangelista? Sí, sí. Siempre debe haber un equipo de trabajo. Ahora, lo que se recomienda es que, como dice Efesios 5:21, que nos sometamos unos a otros por amor a Cristo. Entonces, por ejemplo, cuando yo nombré anciano en Broward, en la iglesia allá en Estados Unidos, la relación mía con Carlos Palacio, yo era el evangelista, era el anciano, pero nos sometíamos uno al otro. Y nos costó llegar ahí, nos costó doblegar nuestro orgullo, nuestro carácter, y llegamos a un punto donde éramos casi que casados, éramos como un matrimonio. O sea, éramos, ¿sabes qué? Yo no muevo un dedo sin ti, tú no mueves un dedo sin mí, yo quiero tu consejo, dime qué hago. Nelson, yo quiero tu dirección, ¿qué hago? Entonces se formó una alianza bien bonita con él. Y obviamente José Jabún, que lo nombramos diácono, igual, ¿no? Éramos los tres y no éramos nada más los tres. De hecho, teníamos otros dos hermanos, parte del grupo, y todos lo hacíamos en conjunto, aún con las esposas. Entonces, es siempre ese compromiso de someternos unos a otros. Cuando se forma, no, yo soy el que manda, ya hay una disfunción. Y eso daña. Entonces, la idea es que siempre sea en conjunto. Ya. Ok, gracias. A ver, ¿alguien más? Creo que alguien levantó la mano. Ajá, te escucho. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. No, lo que pasa es que yo mandé que en Tito 2:3 sale cómo tiene que ser la anciana. Lo mandé por chat. Era eso. Aquí me están ayudando con los chats. Y lo otro es que en cuanto Sí. anciano, bueno, el anciano que dirige la iglesia debe saber gobernar su casa. Eso también pensé. ¿Me escuchan o no? Sí, te escucho, sí, te escucho. Sí, Tito 2 habla de las ancianas, no necesariamente está hablando de las mujeres que tienen el título de obispas o de obispo o presbítero en la iglesia, sino está hablando de las hermanas mayores en la iglesia, deben, no el rol de obispo, de obispa, sino más bien está hablando de las hermanas en la iglesia mayores, deben tener esta conducta reverente, no calumniadoras, ni adictas al vino, deben enseñar lo bueno, aconsejar a las más jóvenes, ¿no? Entonces, está hablando más de todas las hermanas en la iglesia, pero obviamente
una vez más, como las escrituras que vimos antes, la esposa del anciano también debe ser un ejemplo de esto. ¿No? Si todas las escrituras que se refieren a la mujer o al hombre con respecto al carácter del hombre, el carácter de la mujer, van a aplicar los líderes de la iglesia. Porque estamos supuestos a ser ejemplos los que somos los siervos en la iglesia, ¿no? Pero muy buena acotación, gracias. Y lo segundo que habías acotado, perdón, dijiste algo del anciano. Lo que pasa es que, como dice la escritura, que los que dirigen deben saber gobernar su familia. Ajá. Y que sus hijos sean respetuosos. Bueno, ahí tampoco dice que necesariamente tengan que ser discípulos, pero sí tener una conducta buena, digamos. O sea, no, porque si un anciano, no sé, un hijo no lo sabe controlar o no lo sabe cuidar, o es irrespetuoso, porque si no la gente va a decir, ¿cómo no sabe cuidar a sus propios hijos? Claro. Entonces, como en el caso, por ejemplo, que un anciano tenga un hijo que digamos que es borracho, no sé, se dedica a otras cosas y tiene una mala conducta y él lo permite que viva dentro de su casa, ¿cómo sería eso? ¿Se puede darse o no? De nuevo, ¿no? Si el hijo... Pero está viviendo en la casa de él. Claro, puede ser acusado de una vida desenfrenada, entonces eso descalifica al anciano. Ah, ya. Eso era mi pregunta. Gracias, los Andrade están por acá con la mano. Ok, Andrade y voy a Hugo. Hola, buenas noches a todos. Hola, Margarita. Yo tengo una pregunta respecto a si, supongamos que el esposo, su deseo, su sueño y obviamente cumple con todos los requisitos para ser anciano, o lo que habla la Biblia, y si la esposa definitivamente no fuera su sueño, por ejemplo, no por rebelarse con el esposo, sino porque su don es otra cosa, desea servir de otra manera, no fuera necesariamente su sueño. ¿Eso perjudicaría el sueño del esposo? ¿Tiene que ser siempre en conjunto o no necesariamente? Buena pregunta. La Biblia no es específica con respecto a los sueños de la esposa. Sí habla de la cualidad del carácter de la esposa, pero no habla de los sueños de la esposa. Ahora ya es cuestión de ellos como matrimonio, yo creo, y también de la iglesia. Decir, bueno, nosotros necesitamos que los dos. O el esposo dice, mira, si tú no lo haces conmigo, yo no lo hago. Entonces ya es una decisión como de la congregación y una decisión de la pareja. Si la congregación dice, no, mira, no nos importa, nosotros con el esposo está bien, pero la pareja dice, no, pero nosotros no queremos hacerlo así, entonces no lo podemos nombrar. Si la pareja dice, no, nosotros estamos bien, yo lo hago sin mi esposa, pero la congregación dice, no, pero así no nos sentimos cuidados, entonces tampoco pueden ser nombrados, ¿no? Pero bíblicamente sí podría. Ya es una cuestión de qué es lo que necesita la iglesia para ser cuidada. ¿Ustedes conocen algún caso que se haya dado así? No. Ya. Sí hay casos así de evangelistas y de ministros en iglesias, pero no de ancianos. Yo particularmente, bueno, nuestra convicción es que yo no estaría haciendo lo que hago si mi esposa no me siguiera, pero eso somos nosotros. Eso no quiere decir que están mal otras personas. Ok, gracias. Malva también, la pregunta de Hugo. Hugo pregunta, ¿quién resuelve cuando existen diferencias de opinión entre un anciano y un evangelista? Muy buena pregunta. Gracias a Dios tenemos Mateo 18, que aplica a todos los discípulos. Entonces, ¿escucharon la pregunta, perdón? ¿Quién resuelve? ¿Quién resuelve cuando existen diferencias de opinión entre un anciano y un evangelista? ¿Quién resuelve cuando existen diferencias de opinión entre un anciano y un evangelista? En otras palabras, se pelearon. Okay. Se agarraron. Bueno, Mateo 18, ¿verdad? Aplica para todos. Líderes de la iglesia no están inmunes a esa escritura. Entonces, si los dos no pueden resolver, tienen que buscar una tercera persona. Cualquier tercera persona
espiritual, que los dos piensen que es una persona imparcial, que no va a tener favoritismo con ninguno de los dos, los puede ayudar a resolver. Pueden ser sus esposas, un amigo cercano, alguien de su grupo de liderazgo, por ejemplo. Lo ideal es que hablen entre los dos y resuelvan, pero en la pregunta de Hugo va a necesitar una tercera persona. Y si no pueden resolver con una tercera persona, ya saben lo que dice la Biblia, ¿cierto? Traigan más personas y más personas. Y tiene que exponerse, no puede quedarse sin resolver. Es un tema muy importante que sí hemos vivido tristemente mi esposa y yo, donde hay situaciones que no se pudieron resolver entre un anciano y un evangelista, y honestamente lo que hemos vivido ha sido por falta de humildad y falta de seguir Mateo 18. Cuando nosotros no seguimos lo que dice la Biblia, no tenemos los resultados que la Biblia nos aconseja y nos da la dirección o espera. Si cortamos Mateo 18 en el versículo 15, si lo cortamos en el versículo 16, si después de que hablamos decimos, ya no voy a hablar más porque no me escuchó, o hablamos con una tercera persona y no me escuchó, y no continuamos el proceso de Mateo 18, los resultados no son buenos. No son los de Dios. Lo hemos vivido en carne propia con ancianos y con evangelistas. Entonces el consejo siempre es buscar resolver sí o sí, y si una de las partes está muy orgullosa y no quiere resolver, la Biblia es clara, trátalo como un pagano. La Biblia es clara. Cuando hay orgullo, no te estás doblegando a Dios, no quieres vivir como un discípulo. Eso aplica para todos en la iglesia, no nada más para el anciano del evangelista, sino para todos en la iglesia. Espero que eso le haya respondido la pregunta a Hugo. Y Malva y Rodelin tienen la mano levantada también. A ver, ajá. Ahora sí. Buenas noches. Buenas noches. La pregunta que tenemos es que el anciano va a ser un interno con tiempo completo o puede trabajar medio tiempo. Es una pregunta muy sencilla. Muy buena pregunta. También lo habíamos tratado la vez pasada, hace 2 jueves, habíamos conversado de que bíblicamente se ve en las escrituras que no todos los ancianos tenían el mismo rol o no todos los ancianos eran pagos en la iglesia. Habían unos que eran enfocados en lo administrativo, habían unos que predicaban y enseñaban, unos que solo enseñaban, unos que no predicaban y no enseñaban. Aunque tienes que ser capaz de enseñar, no necesariamente enseñabas a toda la congregación. Puedes enseñar en grupos pequeños, por ejemplo. Entonces, no todos tienen que hacer lo mismo y no todos tienen que estar a tiempo completo. Hay algunos ancianos en nuestras iglesias que sí son a tiempo completo. Y en la Biblia aparecen ancianos que sí son asalariados. Cuando se dice los ancianos que predican y enseñan y hacen bien su trabajo son dignos de doble honor. Ese doble honor, la palabra honor, es salario, es dinero. No es nada más honra que un aplauso. Pero no todos los ancianos eran dignos de doble honor. No es que no eran dignos de honor, sino no eran dignos de salario porque no hacían más, pues no predicaban, enseñaban y dirigían a la misma vez la iglesia. Entonces no todos tienen que trabajar a tiempo completo, todo depende de la necesidad de la iglesia, el tamaño de la iglesia, la demanda de la iglesia, ¿no? Lo que necesita la pareja también. Entonces eso. Gracias. Chamito, la pregunta de Hugo se refiere a la diferencia de opinión entre el anciano y el evangelista, algo personal entre ellos. Diferencias de opinión teológica, diferencias de opinión... No algo personal. Repítelo de vuelta. La pregunta de Hugo se refiere a diferencias de opinión entre el anciano y el evangelista, no algo personal. Sí, usualmente, bueno, dice la pregunta Sobre que la no se dirección refiere... para la iglesia. Ajá, que diferencia de opinión en dirección para la iglesia y no en algo personal. Honestamente, usualmente las cosas comienzan por diferencia de opinión y no por algo personal. Aunque pueden haber discrepancias en el ámbito personal. Pero cuando hay alguna discrepancias en el ámbito de dirección, el grupo de liderazgo aquí puede responder esa pregunta más que yo a la iglesia, porque lo han vivido, pero se busca consenso,
se busca mucha oración y se busca estar alineados todos. Si llegase así como, mira, no llegamos a consenso, uno de ustedes toma la decisión, no es lo más sano. La convicción que tenemos nosotros en el grupo de liderazgo es que si no hay consenso no se hace. En vez de que si no hay consenso se hace lo que a mí me da la gana. ¿Sí ves la diferencia? Y así debería ser honestamente en tu matrimonio y en tu familia. Si no hay consenso, no se hace. En vez de que si no hay consenso, aquí se hace lo que a mí me da la gana. Esa postura de que aquí se hace lo que a mí me da la gana, autoritaria, es mucho orgullo, honestamente. Aunque muchas veces yo quiero que el grupo haga lo que a mí me da la gana. Margarita y Claudio se están riendo porque es así. Pero yo me doblego, pues yo digo, ven, está bien, no se hace. ¿Alguien más? Y Walter, si no contesta la pregunta eso, por favor háganme otra. Gracias. Gracias, dicen los chicos. ¿Alguien más por ahí? No puedo ver todas las pantallitas yo acá. Pero... Yo tengo una pregunta, Nelson. Sí, Héctor. Ajá. Bueno, está claro que el anciano debe ser fiel a su mujer, ¿no? Porque si no es fiel a la mujer que ve al lado, no es fiel a Dios, y si no es fiel a Dios, no cuida el rebaño de Dios. Y un anciano debe ser alguien que cuida el rebaño. Ahora, mi pregunta viene, ¿y si la pareja cumple perfectamente con todo lo demás, pero nunca llega a tener hijos? Porque Dios no se lo permitió. ¿Cómo se hace en ese caso? ¿Puede ser anciano? ¿No puede ser anciano? Porque no se ve cómo puede educar y unos hijos obedientes lo descalifica. Un buen punto. Y aún va con el tema de ser casado o no casado, ¿no? ¿Podría Jesús haber sido anciano de la iglesia? ¿Podría Pablo haber sido anciano de la iglesia? O sea, nos podemos ir a los extremos, ¿no? Pero yo creo que en la pregunta que estás haciendo, yo creo que sí podría ser anciano. La Biblia no dice que tiene que ser casado ni que tiene que tener hijos, solo que si tiene que ser esposo de una sola mujer, que sea fiel, y si tiene hijos, que sean obedientes y fieles. No dice que tiene que tener hijos y que tiene que estar casado. Ahora, si estás casado y tienes hijos, bueno, vas a entender un poco más a todo el rebaño, y eso es algo que la congregación tiene que decidir. Necesito, entre varios hermanos que se vayan a escoger, por ejemplo, ¿tienes 2 hermanos? O tienes 4 hermanos, 5 hermanos, porque tiene que haber una pluralidad de ancianos, es decir, más de un anciano en la iglesia es lo ideal. Y después vamos a hablar de cómo nombrarlos y todo eso. Pero si tienes 5 hermanos a escoger y vas a escoger a 2 de 5, ¿cuál es la necesidad de la iglesia? ¿Es mejor que tengan hijos o que no tengan hijos? Si todo es igual, y todas las cualidades son iguales, y todas las calificaciones son iguales, pero solo necesitamos 2 y tenemos 5, ¿cuáles necesitamos? ¿Los que tengan hijos o los que no tengan hijos? Y eso es algo que la congregación necesita decidir a través del grupo de liderazgo. Pero puedes nombrar 5. Ahora sí, pueden nombrar 5 y necesitan 5, está bien. No importa, Ojalá tengamos 5 hermanos que pueden ser ancianos. Sería wow, increíble. Creo que alguien más tenía una pregunta por acá. Y una. Allá los Barrales. Agustín, Hernán, Verónica, todo el... Sí, hola. La iglesia que se reúne en la casa de Agustín. Así diría Pablo. Claro. Tengo 2 consultas. Una respecto al tema de los hijos, que como para aclarar, se dijo de los hijos que estaban como debajo la custodia de los padres, o sea, que viven en su casa, qué sé yo, que son mantenidos por los papás, tienen que ser obedientes a los padres. Eso llevado a la práctica, por ejemplo, un hijo que siendo adolescente o mayor no quiere participar de la iglesia, no está yendo a la iglesia y el papá, para no obligarlo, no lo lleva, qué sé yo, ¿estaría siendo obediente? ¿Estaría siendo fiel? ¿O ahí se consideraría que no está siguiendo como en los caminos que le designa el papá en este caso? Y la segunda consulta, me quedó una duda la semana pasada, cuando se habló de la estructura de la iglesia,
cuando tú nombraste de que como grupo de liderazgo, ustedes funcionaban como un anciano, por así decirlo. Como dentro de una estructura compleja, entre todos, hacían el rol de anciano. Si eso es así o es una interpretación respecto de lo que estamos estudiando, o es mientras se busca un anciano, eso. Muy bueno. Bueno, la primera pregunta. Si obviamente el padre, su labor es que, o su parte de su trabajo de dirigir la casa, es que los hijos le obedezcan. Y el hijo es rebelde y desobediente. Y así sea que le hable bien al hijo, le hable mal al hijo, lo que sea, el hijo no le quiere obedecer, pues el hijo no está siendo obediente. Sea en el tema de la iglesia, sea en el tema de los estudios, sea en el tema que sea, ¿no? Ahora no, ese es otro tema del decir cómo hace el esposo, o cómo hace el anciano, cómo hace el papá para que los hijos le obedezcan. Ese ya es otro tema, ¿no? Que tendría que tratar con aquellos que quieran hacer eso, con los papás acá. Podemos hacer un taller de cómo hablar con los hijos para que le obedezcan. Pero ciertamente si el hijo no está siendo obediente, pues descalifica. Algo no está haciendo bien el papá, que el hijo no le está obedeciendo, o la hija. Entonces, ahí hay que ver, hay que conversar, ¿no? Porque la obediencia no se gana, la obediencia se gana como Dios lo gana nuestra obediencia, ¿me entiendes? Eso es algo para todos pensar. La obediencia a nuestros hijos se gana de la forma de que Dios gana nuestra obediencia. Por ende no van a ser perfectos. Exacto, no van a ser perfectos porque no somos Dios. Pero segundo, Dios no nos exige obediencia. Dios nos pide obediencia, pero nos ama mucho para que lo obedezcamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo un tema para conversar. Y la segunda pregunta, ¿somos ancianos? No, o sea, no somos ancianos nombrados porque no tenemos las cualidades todos de un anciano ahorita. Pero el anciano bíblicamente cuida, protege, dirige, vela por el rebaño. Y el grupo de liderazgo es básicamente lo que hacemos. Cuidamos, velamos, damos dirección a toda la iglesia, velamos por toda la iglesia. O sea, créanlo, no, muchos de nosotros oramos por toda la iglesia, pensamos en todos los siervos de iglesia comunal, en cada discípulo, en cada discípula. ¿Me entiendes? No nada más suroriente, no nada más San Miguel, no nada más poniente, es en todos. Entonces, cuando alguien en su corazón tiene el rol de velar por todos y cuidarlos a todos, está haciendo en la práctica el rol de un anciano, aunque no es un anciano, ¿no? Nombrado, digamos, porque le faltan cualidades, pero ya que no tenemos a esas personas todavía, alguien tiene que igualmente, sea la iglesia 4 personas o sean 1000 personas, alguien tiene que estar haciendo ese rol de cuidar, velar, proteger. Y en este caso lo hacemos entre varios. ¿Ya? JP escribió en el grupo, en el chat, perdón. JP escribió en el chat. Dice, Nelson, dijiste que Pablo era anciano. ¿Lo era? No dije que Pablo era anciano, dije que descalificaría a Pablo ser anciano porque no estaba casado. La pregunta de JP es que, Nelson, dijiste que Pablo era anciano. No dije que Pablo fuese anciano. Dije, descalificaría a Pablo el ser anciano porque no se casó o porque no tuvo hijos. Ahora, se cree que Pablo sí estuvo casado en algún momento, pero ese es otro tema. Ahora, interesantemente, Pablo nunca se presenta como anciano. De hecho, cuando él se despide de los ancianos en Éfeso, él ni siquiera les dice, vengan mis, qué sé yo, mis cotrabajadores ancianos como yo. Él dice, llama a los ancianos y se despide de los ancianos, pero se despide como apóstol Pablo, no como anciano Pablo. Ahora, en contraste, Pedro sí escribe en su carta, primera y segunda de Pedro escribe, yo que soy anciano, a los ancianos. Es interesante que Pedro sí se describe como anciano y era apóstol, y Pablo no se describe como anciano cuando era apóstol. ¿Es porque no estaba casado? ¿Es porque no tenía hijos? ¿O es porque él no estaba en la iglesia
permanentemente porque él rodaba, ¿no? Pablo iba de una iglesia a otra, de una iglesia a otra, de una ciudad a otra. Y el anciano se necesita que esté permanente en la iglesia. Ese es algo que lo debí haber mencionado antes, perdón. El anciano se necesita que sea permanente en la iglesia, no que esté plantando iglesias o vaya a saltar de aquí para allá, ¿no? O sea, uno de mis deseos es ser anciano, pero si voy a ser anciano de Santiago, necesito quedarme en Santiago, echar raíces en Chile, ¿me entiendes? Si voy a mudarme de un lugar a otro, no puedo, porque el anciano necesita estar ahí para darle estabilidad a la iglesia. Sí. Entonces, por eso yo creo que Pablo no se presenta como anciano ni fue anciano, pero Pedro sí. Entonces, por eso. ¿Alguien más? O David dice, soy inmenso, escucho mal, gracias. Y Hugo te pregunta, ¿será posible tener un documento con preguntas y respuestas sobre lo que se ha conversado? Muy bueno. Hugo pregunta si se puede tener un documento con preguntas y respuestas de lo que se ha conversado. Yo creo que sí. De hecho, yo tengo el documento de la clase que di y creo que estamos grabando la clase ahorita. Se está grabando, exacto. Entonces podemos tomar esto y hacer un documento de preguntas y respuestas. Y bueno, Hugo, ya que tú lo quieres hacer, me parece espectacular. Te paso el audio y tú puedes escribir ahí las preguntas y respuestas. Gracias, te lo agradezco. Check.